Mi abuelo acabó con una familia de brujas nahuales. Tengo tantos relatos que me gustaría contarles, los cuales están basados en eventos reales y sucedieron en un humilde rancho del Estado de México. Recuerdo que siendo muy niña, mi abuelo me contaba algo que lo llenaba de terror y la forma en que lo hacía me impresionaba aún más. Resulta que cuando lo describía, sus ojos se empañaban de lágrimas y tartamudeaba por lo fuerte del tema. Él era originario de un pueblo de Cuautitlán llamado Atlamica, que en lenguaje azteca significa el lugar de los abogados. Mi abuelito nos decía que en los meses de octubre, antes del Día de Brujas y de los Muertos, debíamos cuidarnos más de lo normal, ya que en esas fechas salían cosas que no eran de este mundo, ni hijos de Dios. Al principio no entendía bien de qué hablaba, pero al investigar me di cuenta de que se refería a unos seres de bajo astral, mejor conocidos como seres del diablo o bestias de Satanás. Algunos los llamaban brujas nahuales. De acuerdo con lo que mi abuelo me contó, en el año de 1940, cuando él era un niño, oía chillidos a lo lejos y veía bolas de fuego en lo alto de los árboles. También se escuchaban risas siniestras. Su padre los escondía debajo de la cama y les daba baños de sal, ya que no estaban bautizados. Estas medidas eran tomadas para protegerlos, ya que este tipo de niños eran el principal objetivo de las brujas y nahuales de Cuautitlán. En el pueblo se decía que esas extrañas criaturas que se convertían en bolas de fuego eran las brujas nahuales y que era fácil verlas debido a la falta de luz y contaminación en el cielo limpio. Bajaban al pueblo para divertirse y pelear por los bebés sin bautizar, ya que les aseguraban una larga existencia. Pero se preguntarán ustedes, ¿por qué se decía que eran las feroces brujas de Cuautitlán? Pues en aquellos días amanecían infinidad de recién nacidos sin vida, todos con notorios moretones en sus cuerpecitos. Los inocentes no podían defenderse de esos certeros ataques. Lo curioso es que las brujas marcaban su territorio y no se metían en las tierras de Zumpango, Tecamac, Teoloyucan o hasta Tepozotlán, ya que si lo hacían se desataba la guerra. Decenas de niños en esos años, como el hermano menor de mi abuelito, amanecieron sin una gota de sangre, inmóviles y con evidentes signos de haber sido atacados. La gente humilde de Cuautitlán aún estaba asustada, ya que no sabía si temerle más a las aberrantes brujas o a los estragos y hambre que dejó la Revolución Mexicana. La mayoría de los pobladores eran campesinos y granjeros, quienes vivían con mucho miedo. A ciencia cierta, no se sabía con exactitud qué causó más muertes, si la revolución y su hambruna o los ataques de las feroces brujas nahuales. La verdad es que no se podía vivir así por mucho tiempo en esa parte del estado. El pueblo, cansado de la masacre, cayó en desesperación y mi abuelo fue uno de los impulsores para frenar los daños de las brujas nahuales de Cuautitlán. Finalmente, un grupo de hombres armados se formó y decidió enfrentar la situación. Ante la hambruna y pobreza que dejaron los estragos de la revolución, había un ranchito que no se vio afectado. Su ganado, alimentos y bienes aumentaban constantemente. Mi abuelo sospechaba mucho de un hombre rico llamado Don Pedro, el cual de la noche a la mañana, junto con sus hijas, amasó una gran fortuna. Este hombre llegó a convertirse rápidamente de hacendado a cacique de Cuautitlán Izcalli. A pesar de su buena posición social y económica, era muy sádico y maltrataba a su gente. Lo llegaron a ver rondar por las casas donde los niños morían, en ocasiones con manchas de sangre, y acudir al cerro de Cuautitlán a altas horas de la madrugada, especialmente en días santos. La noticia se extendió y decidieron espiarlo para descubrir qué ocultaba. En un buen día vieron correr por el monte a 3 enormes perros negros, a los que los guardianes decidieron seguir. Allá por unos árboles, esos 3 seres se convirtieron en bolas de fuego y surcaron los cielos en dirección a la hacienda del hombre. Esto llenó de terror a los que observaban. Al espiar la hacienda, escucharon y vieron cosas que realmente los aterrorizaron. A través de una ventana, vieron a don Pedro, doña María y su hija Martina, haciendo trenzas con cabello humano y listones de colores, entre rezos católicos y palabras desconocidas. Después de danzar alrededor de la fogata y cantar en su idioma, se quitaron diferentes partes de su cuerpo, depositándolas en charolas. Finalmente, se convirtieron en aves negras, conservando solo sus cabezas humanas. El hombre se convirtió en un perro negro y junto con las mujeres en forma de aves se dirigieron al centro de Cuautitlán, perdiéndose en la noche. Mi abuelito me contó estas historias infinidad de veces. Mi abuelo fue el último en morir de todos los presentes en esa ocasión y fue uno de los que logró espiarlos.
Nos contó con lujo de detalles que las bestias guardaron sus extremidades entre las cenizas tibias del fogón para luego desaparecer en medio de la noche, posiblemente con rumbo al pueblo de Izcalli o al mío en Atlamica, dejando sus órganos expuestos para fragmentarse antes del canto de los gallos. Ese hombre que estaba con ellas y se convirtió en nahual era quien daba las órdenes y organizaba los aquelarres. Al parecer había pactado con el diablo a cambio de riqueza, poder y la mujer que deseara, pero esto no era gratuito, ya que debía entregar varias almas de inocentes por las noches. Había hecho una alianza con estas brujas que eran sus ojos y sombra, ayudándole a llevar las almas hasta el mismísimo Satanás. Los hombres del rancho estaban impresionados por esto. Entre ellos se encontraba mi abuelo, quien me compartió este relato. Describió esta historia como la más real, espantosa y maléfica que había conocido el rancho de Cuautitlán. Vivió cerca de Tepozotlán, también famoso por su alta concentración de brujas y nahuales, seres híbridos que todavía se manifiestan en este siglo XXI. Los pobladores esperaban el regreso de esas tres bestias y estaban preparados con armas y machetes para enfrentarlas, pero estaban tardando mucho. Antes del amanecer, escucharon un aullido y percibieron un olor nauseabundo a azufre. En segundos apareció aquel enorme perro negro. Este ser híbrido se acercó a la estufa de leña y empezó a retorcerse. Como pudo, arrastró sus miserables restos hasta ellos y se los colocó. Finalmente se puso sus ojos. Era don Pedro. Los campesinos, asombrados, notaron que llevaba la trenza que antes había tejido con las brujas, amarrada en el cuello, como si se tratara de una correa de perro. Se la quitó y la escondió, y luego salió al patio y miró al cielo, posiblemente en busca del regreso de su familia. Mi abuelito, en su cacería, logró descubrir que don Pedro se había hecho una soga con el pelo de los niños, y una entidad parecida a un gran demonio salía a pasearlo cuando estaba convertido en nahual, como si fuese su mascota, y andaban por los pueblos de Cuautitlán, marcando las casas de las siguientes víctimas, además de robar algún animal para el sacrificio. Los campesinos decidieron regresar para informar al padre de la catedral y organizar una cacería. El grupo de mi abuelo, siendo el más valiente y cauteloso, se le autorizó regresar. Ingresaron a la hacienda y esa noche solo miraron cómo aquel demonio convertido en nahual salió por la ventana, con su lazo amarrado al cuello. Finalmente, ese maldito ente nuevamente agarró la soga y lo paseó en dirección al pueblo, para después salir corriendo por los montes. Estos seres causaban terror y desgracia. Los hombres, cansados de perder a sus hijos y ganado, emboscaron y confrontaron a los nahuales y brujas, unos armados con pistolas con balas curadas en sal, otros con machetes y palos benditos, todos decididos a detener a estos seres, con oscuras intenciones de llevarse a los niños. Ellos temían que ese demonio que jalaba al perro nahual los dañara, y no sabían cómo hacerle frente. Mi abuelito fue más inteligente, tomó a uno de sus gallos, de hecho al más madrugador, y se lo aventó a ese par de demonios. Al instante empezó a cantar, y fue entonces cuando el demonio se perdió entre los árboles, creyendo que estaba por amanecer, dejando al perro nahual solo a su suerte. Fue entonces que los hombres se abalanzaron sobre el nahual, antes de que pudiera hacerle daño a otro bebé. Se enfrentaron a esa bestia, pero esta no se dejaba. De hecho, terminó aniquilando a más de un campesino. En ese momento fueron iluminados por dos bolas de fuego que tocaron el suelo y se convirtieron en seres aberrantes que defendían a su líder. Pero ya era tarde, porque no contaban con los bloqueos que llevaban los hombres y los agarraron a todos a garrotes, e incluso un balazo atravesó la pierna del nahual, el cual salió huyendo aullando de dolor y coraje junto con su familia. Pero no se fueron limpios, ya que antes de huir, estas bestias se desquitaron con golpes mortales. Para terminar este relato nunca antes contado, les diré que al amanecer en la casa de don Pedro, el hacendado, se escuchaban gritos de dolor y odio. Mi abuelo cuenta que ningún médico se atrevió ni pudo entrar a verlo por miedo, ya que en todo Cuautitlán se regó la noticia. Pero curiosamente entró a altas horas de la madrugada solo un hombre, uno que vestía de negro y traía una soga hecha con los cabellos de los niños que las brujas chuparon. Ahí se quedaron hasta el amanecer los campesinos, haciendo guardia. Al cantar el gallo, entraron arrematados, pero curiosamente ya no había nada, ni muebles, ropa, joyas o cosas. De la noche a la mañana todo desapareció. Se mantuvo en secreto que encontraron a un viejo perro negro, ya seco con una bala en una pierna y molido a golpes por todo el cuerpo, y con una especie de trenza en su mano, una que según nunca soltó.
Se contó que cuando hicieron pacto con el diablo, en esa trenza había cabello humano de cada víctima, todos ellos niños. Jamás se había visto un amuleto de oscuridad que cada vez que le rezaba le daba la apariencia de ese animal. Mi abuelo decía que ellos no se convertían en animales solos, sino que el demonio les daba ese poder para mutar en lo que quisieran, a cambio de dejarse pasear por el mismo diablo como si fuera su perro. Solo espero que no regresen. Además, se me olvidó comentar que mi abuelo se llevó el lazo de pelo humano de infantes, que era un amuleto, y lo guardó aquí en la casa para evitar que cayera en manos equivocadas. Mi abuelo falleció hace años y lo dejó resguardado aquí en la casa. Tengo noticias de que vendrán a reclamarlo como suyo en cierta fecha, así que cuando ese día llegue, espero tener el valor que tuvo mi abuelo y ahora sí acabar con ellos.